Hoy vamos a comenzar a ver un autor que ustedes se van a dar cuenta enseguida, un clásico de la sociología además, ¿no? Un autor francés que nació y murió en la fecha que ustedes tienen ahí. Un autor que ustedes rápidamente, cuando comiencen a leer a Durkheim, van a empezar a encontrar vinculaciones con cosas que ya han leído. ¿Sí? Van a encontrar vinculaciones con algunos de los análisis y algunas de las cosas, de las afirmaciones que hacía Comte en el texto que ustedes leyeron. Van a encontrar algunas cuestiones que pueden acercarse a la crítica que hacían Adorno y Horkheimer de esas argumentaciones positivistas. Y van a encontrar una forma elaborada, ¿no?, de ciertos presupuestos positivistas, pero que van a tener una vuelta de tuerca, ¿no? Una vuelta de tuerca que podemos denominar funcionalista a ese organicismo del cual nosotros venimos hablando casi desde nuestra primera reunión, ¿no? Recuerden que por organicismo entendíamos aquellas posturas que perciben, ¿no?, que entienden, que argumentan sobre ese vivir juntos, sobre la vida en comunidad, como si fuese un organismo, ¿no? Un organismo vivo que tiene sus partes, cada una de esas partes cumple funciones, y que efectivamente lo que las ciencias sociales tienen que hacer en relación a ese organismo que es la sociedad es mantenerlo vivo, ¿no? Ir estabilizándolo, ir uniéndolo, integrándolo para que ese organismo siga viviendo. Y en momentos en que se generan ciertos episodios críticos o ciertos momentos de crisis, tratar de ver la manera de ir complementando esas funciones que no se están cumpliendo para que el organismo no desaparezca, no se desintegre. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en la reunión es primero hacer algunas consideraciones más generales sobre Durkheim, para después pasar a detenernos en cosas más puntuales, y en la reunión que viene vamos a hablar sobre el suicidio. Probablemente hoy el tema del suicidio va a aparecer, pero a eso le vamos a dedicar la reunión del viernes que viene. Bien. Uno podría decir que Durkheim se hace dos grandes preguntas. ¿Sí? Dos grandes preguntas. La primera, que podría resumirse en esta idea de relación entre individuo y sociedad. ¿Cómo entender la relación del individuo con la sociedad? ¿Qué tipo de vínculos tiene ese individuo, que es miembro de una comunidad, con esa sociedad de la que forma parte? ¿Qué tipo de influencias mutuas hay entre esos dos elementos, individuo como miembro y sociedad o colectivo más amplio? Esta pregunta es importante para Durkheim, pero es una pregunta que siguió marcando a la sociología a lo largo de todo el siglo XX. Y que incluso en los últimos años también comienza a aparecer en algunos trabajos. No con la fuerza en la que aparecía en la década del 80 o en la década del 90 del siglo pasado, pero sí es una pregunta que sigue estando latente, ¿no? Y ustedes la van a encontrar en el segundo cuatrimestre muy bien resumida en un autor que se llama Anthony Giddens, ¿sí?, que lo pone en términos de cuál es la relación entre agente, como individuo, que tiene agencia, significa que actúa, y estructura, es decir, aquellas determinaciones que generan la repetición de ciertas conductas, la estandarización de ciertos parámetros básicos que implica la vida en sociedad, y cómo esas estructuras y esos pisos básicos determinan la conducta de la gente, ¿no? Giddens se va a preguntar cuál es la relación entre agente y estructura. ¿El agente construye las estructuras sociales o son las estructuras sociales las que terminan construyendo a la gente, determinando a la gente?
Fíjense que recién hablábamos del suicidio como uno de los temas que toca Durkheim. Bueno, ahí es un interesante tema para plantearse esa vinculación, ¿no? Y es la pregunta que se va a hacer Durkheim. Bueno, ¿cuál es la relación entre individuo y sociedad? El suicidio es en primera instancia uno diría, bueno, el suicidio es una instancia íntima, sumamente personal, la decisión de quitarse la vida, ¿no? Bueno, Durkheim se pregunta, bueno, ¿es tan así esa decisión íntima, subjetiva y tan personal? ¿No hay determinaciones sociales para el suicidio? Y la respuesta va a ser afirmativa. Sí, para Durkheim va a haber determinaciones sociales para las conductas individuales, ¿no? De allí la idea que los individuos ven determinada su conducta por la sociedad en la que viven. Esa decisión, por más personal e individual que sea, siempre tiene un grado de influencia social, que incluso esa influencia en Durkheim es llevada al grado de determinación. Fíjense cómo hay una diferencia entre decir yo influyo sobre alguien o yo determino la conducta de alguien, ¿no? Si yo digo influyo sobre Luciana, que era la chica que estaba sentada acá el otro día, no sé, no la veo, pero yo influyo, ya está, yo influyo sobre Luciana, eso implica que a Luciana le queda un margen todavía para cosas que puede decidir ella, ¿no? Barros es una influencia sobre Pérez. Ahora, Pérez tiene cierto grado de autonomía en el cual puede decidir cosas. Ahora, si yo digo, no, Barros determina lo que hace Pérez, es distinto, ¿no? La idea de determinación es que Pérez no puede hacer otra cosa que no sea la que le está diciendo eso externo a él. Para Durkheim, entonces, va a haber preeminencia de las estructuras sociales sobre los individuos, ¿sí? La sociedad determina la conducta individual. La pregunta que hace el compañero es si no existe entonces la influencia entre individuos. Sí, después va a existir esa influencia que yo puedo tener sobre una hija o sobre otra persona a la que domino psicológicamente, suponete, ¿no? Perversamente. Puede haber esas relaciones de poder entre individuos. Sin embargo, en última instancia, la conducta de esos individuos va a estar determinada por estructuras sociales. Por ejemplo, para tomar la metáfora de nuevo entre docente y estudiante, ¿no? Si hay una cierta determinación del docente sobre el estudiante, es porque hay una estructura más amplia que implica el sistema de educación superior que lleva a que ambos se comporten de esa manera, ¿no? Entonces, hay una relación individual de poder. Sin embargo, eso está determinado por una estructura social que lleva a esa existencia más molecular del poder. ¿Se entendió esta respuesta o no? ¿Sí? Es decir, no implica el hecho que la conducta individual esté determinada por estructuras sociales, no significa que después un individuo no pueda tener poder sobre otro, ¿sí? Pero esa relación de poder individual entre un miembro y otro, entre docente y estudiante, va a estar determinada por una estructura más amplia que sería el discurso educativo, supónganse, ¿no? El sistema de educación superior que hace que el estudiante, supónganse, tenga un lugar subordinado al docente, por decir algo, ¿sí? Esto lleva a Durkheim a pensar esos procesos históricos de los cuales nosotros venimos hablando desde nuestra primera reunión, ¿no? Los cambios que llevan a la modernidad, el proceso de industria. ¿Se acuerdan que hablaban de la revolución industrial, los procesos de urbanización, ¿no? La aparición de individuos que ya se piensan a sí mismos como individuos y no como partes de colectivos más amplios?
y tratar de ver cómo esa crisis del mundo moderno, con la cual también leíamos en Portantiero, impacta sobre las conductas individuales, ¿no? Impacta y determina las conductas individuales. Para volver ahora que nombré a Portantiero, ¿se acuerdan que Portantiero decía la sociología es la ciencia de la crisis? Bueno, Durkheim está escribiendo sobre esa crisis, ¿no? Y está diciendo, bueno, es esa crisis la que lleva a la modificación de ciertas conductas individuales. Para adelantarme al argumento, son esas crisis que generan la disolución del mundo medieval las que llevan a las características de la vida individual moderna que, por ejemplo, provocan índices más altos de suicidio. Es esa crisis de esas estructuras sociales que, al fallar, al no lograr determinar la vida del sujeto, el sujeto, ¿qué le sucede? ¿Sí? Entra en crisis y ahí suben los índices de suicidio. Esto es importante por lo siguiente. Cada vez que y eso no está muy claro a veces en el texto de Portantiero, ¿no? Que todo momento de crisis, y me parece que eso sería interesante pensarlo para pensar el origen de la sociología. El momento de crisis es un momento traumático, es un momento de ruptura de la vida que yo llevo hasta ese momento, ¿no? Imagínense, yo soy un campesino que vive en las tierras del señor feudal, ¿no? Y estoy creando a mis hijos para que sean campesinos de un señor feudal. Y ese señor feudal abandona la tierra, ¿no? Nos expulsan a nosotros de esa tierra y nos llevan a vivir a la ciudad. En realidad no nos llevan a vivir a ningún lado, pero quedamos sin esa tierra que era el sustento, nos vamos a vivir a una incipiente ciudad, donde no tenemos que comer, no tenemos en qué trabajar y no tenemos dónde vivir, ¿no? Ahí la crisis se ve en su costado más traumático, ¿sí? Traduzcamos eso al lenguaje durkheimiano. Había ciertas estructuras sociales que estaban determinando la conducta de estos campesinos, ¿sí? Usted, en tanto campesino, ¿qué tiene que hacer? Labrar la tierra, y ahí saca su comida y de ahí saca lo que le paga el señor feudal. Sus hijos van a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es una estructura, es una determinación de la conducta individual por parte de la sociedad. ¿Hasta ahí me sigue? Crisis. Desaparece esa tierra en la cual usted cultiva, se tiene que ir a vivir a otro lado. ¿Qué va a suceder con ese sujeto? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les pasaría a ustedes? Supónganse que son trabajadores metalúrgicos que toda la vida fueron soldadores de autos en la fábrica de Peugeot. ¿Sí? 20 años de trabajo, quedó desocupado. ¿Qué pasa generalmente en esos casos? Se siente inútil, se deprime, ¿cómo? Desorientado. Se desorienta, ¿no? Según Durkheim, eso puede llevar al suicidio, ¿sí? Bien, ahí se ve el momento traumático de la crisis, de cuando la sociedad deja de darle un sentido a la vida del individuo. No es el individuo al que le da sentido a su propia vida, para Durkheim, sino que son esas estructuras sociales de cómo está organizado el trabajo, de lo que significa ser un buen trabajador, que está, como van a leer en el texto de Richard Sennett, por ejemplo, para el taller de escritura y lectura, ¿no? Ahí se ve claro cómo, no sé si ya lo leyeron o no todavía.